Bueno, mis amados, vamos a ir a la palabra esta mañana. Estamos hablando acerca de la importancia del Espíritu de Dios en la iglesia, ¿ok? Y es un tema que hemos venido desarrollando desde la fiesta de Shavuot, semanas en español, Shavuot en hebreo, conocida también en griego como Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y hemos visto cómo el Espíritu del Señor, ¿sí?, viene sobre aquellos que reconocen a Yeshua como Mesías y Salvador para hacer un trabajo de gracia y de gloria en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, como el Espíritu que es el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu de la promesa del Padre, dice la palabra que nos lleva ¿a dónde? ¿Hacia dónde nos lleva? A toda verdad. Por tanto, quien es guiado por el Espíritu del Señor no debe tener temor, porque siempre será guiado ¿a dónde? A la verdad. Pero es necesario ser guiado por el Espíritu del Señor. Por eso el apóstol Juan advertía en su carta diciendo, ¿sí?, muchos falsos profetas han salido por todo el mundo, dijo el apóstol Juan. Por tanto, dice el apóstol Pablo, prueben los espíritus si vienen de parte de Dios. O sea, hay que probar si ese que está hablando lo está haciendo por el Espíritu de Dios o si es un espíritu de engaño. ¿Ok? Si hay espíritu de engaño en él, de mentira. Y nosotros podemos probarlo. ¿Y cómo lo probamos? ¿Por medio de qué? De la palabra. Porque el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, siempre nos llevará ¿a dónde? A la verdad, a la palabra, al cumplimiento de la palabra. Recuerde que eso es lo que siempre habla el Espíritu. Por tanto, nunca hablará en contra de la palabra, ni nunca hablará algo que no esté ¿en dónde? En la palabra. ¿Ok? Siempre nos llevará a vivir conforme a la palabra. Y hemos venido entendiendo entonces varios tópicos del Espíritu, sobre el Espíritu Santo, su actuar en la iglesia. Hemos estado desmitificando algunas cosas, porque alrededor del tema del Espíritu Santo se generan también muchos mitos, leyendas urbanas, ¿sí? Se genera una cantidad de fábulas y una cantidad de cosas tremendas. Y yo he tenido la oportunidad de leer cantidad de libros de escritores que escriben acerca del Espíritu Santo y dicen conocer de esto, pero no conocen nada, ¿sí? Escriben puras fábulas, puras fantasías, puras emociones. Y eso, la verdad, es bastante doloroso cuando se confronta hacia lo que dice la palabra. Y estamos entendiendo que una de las evidencias de que el Espíritu del Señor está sobre nosotros es que cuando empieza a operar, el Espíritu nos lleva ¿a qué? A profetizar. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A profetizar. Y eso lo estuvimos hablando hace 8 días, ¿no? Y estuvimos entendiendo qué era la profecía. Y entendíamos que la profecía es un instrumento de parte del Señor, ¿sí?, que siempre está adaptada. La profecía está adaptada siempre ¿a qué? A las Escrituras. Es decir, ninguna profecía que venga de parte del Señor va a contrariar las Escrituras, sino que vienen más bien para respaldar y para llevar a la persona hacia las Escrituras. Entonces siempre hará eso. Por tanto, la profecía no es otra cosa que declarar la palabra ¿de quién? Del eterno Dios, lo que está escrito, lo que es la palabra, con un propósito, con un objetivo específico en cada ser humano: hacer que la persona se vuelva ¿hacia quién? Hacia Dios, lo que llamamos arrepentimiento. Ese es el valor de la profecía. Siempre procurará el arrepentimiento de las personas. Por tanto, la profecía no tiene como propósito exacerbar nuestras emociones, nuestros deseos personales. Uy, yo quiero un carro último modelo, quiero la mejor casa de la ciudad. Tranquilo, así te dice el Señor, la tendrás. No, eso no, para eso no viene el Espíritu del Señor. La profecía es dada de tal manera que la persona pueda confrontarse con su pecado y pueda llegar ¿a qué? Al arrepentimiento. Vamos hoy a seguir viendo entonces algunas cosas, porque obviamente si bien el Espíritu del Señor viene
sobre sus siervos, como dice la palabra, que era el cumplimiento, y dice, y derramaré mi espíritu y vendrá sobre mis siervos y siervas, los cuales ¿qué? Profetizarán, que fue la profecía que dio el apóstol Joel. Y el apóstol Pedro explicó diciendo, esto que ustedes están viendo hoy, cuando él le predicó la multitud que había allí en esa fiesta de Pentecostés, le predicó el apóstol Pedro a toda esa multitud que había allí, le dijo, esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas, los cuales profetizarán. Y por eso el énfasis que hacía el apóstol Pablo en siempre estar ¿qué? Profetizando. Pero tenemos que hacer la profecía con responsabilidad, que es lo que hoy no se ve, lamentablemente, ¿sí? Y recordemos que la profecía tiene entonces un propósito fundamental, hacer volver al hombre de su mal camino. Vayamos a segundo libro de Reyes 17:13. Voy a usar estos textos como introducción a todo lo que vamos a ver en esta mañana. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra del eterno Dios: Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los visionarios, aquellos que tenían visión de parte de Dios, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis leyes conforme a toda la Torá que yo les mandé a sus padres, y la cual les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Escuche bien la lectura que yo le hice, porque yo enuncié Torá. Yo no sé si en su Biblia esté Torá, esté ley. ¿Sí? ¿Sí dice ley? Ah, bueno, ok. Entonces mire lo que dice acá: Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá. Es decir, que la profecía tiene como propósito ¿qué? Amonestar. ¿Y a quién le gusta que lo amonesten? Comúnmente al ser humano no le gusta que lo amonesten. Por eso es que los profetas no son tan bien vistos, no como hoy, que la gente ama a los profetas, y lo ama sencillamente porque los profetas se han dedicado a decir lo que la gente quiere que les digan. Pero la profecía está ¿para qué? Amonestar. Y aún a mí me ha pasado, a veces yo he amonestado a algunos y se molestan. En medio de su molestia hay algunos que me dicen: sí, pastor, no, usted tiene razón, perdóneme, de verdad, sí, estoy en un error, estoy cometiendo pecado. Pero hay otros que los he amonestado y han preferido marcharse, irse. Pero yo tengo que cumplir mi función, si no, ¿para qué entonces estoy aquí? Entonces dice acá: Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los visionarios, diciendo: vuélvanse. La palabra shub, vuélvanse, que es la raíz de teshuvah, que es arrepentimiento, volverse hacia Dios. Vuélvanse. Es decir, que el propósito de la profecía es amonestar para hacer regresar ¿a quién? Al hombre de su mal camino. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Y cómo se vuelve el hombre de su mal camino? ¿Cómo decimos que el hombre se aparta de su mal camino? ¿Cómo? Dice acá: vuélvanse de sus malos caminos, guardando mis mandamientos y mis leyes. ¿Cómo se vuelve uno de su mal camino? Lo dice allí: guardando mis mandamientos y mis leyes. Mitzvot, mandamientos; jukot, leyes. Mitzvot, mandamientos; jukot, leyes. ¿Y en dónde están esos mandamientos y esas leyes? Dice: conforme a toda la Torá que yo les mandé. ¿En dónde se encuentran los mandamientos, las leyes, los decretos del Señor? ¿En dónde? En su Torá. Vuélvanse de sus malos caminos. Mire, les mandé profetas. Les estoy mandando profetas con un propósito: hacerlos volver del camino, para que guarden
para que guarden mis mandamientos, mis leyes, conforme a toda la Torá que yo les ordené a sus padres, y la cual les he enviado por medio de mis siervos, los profetas. ¿Qué envía el Señor por medio de sus siervos? La Torá. La Torá. Por tanto, la base de la profecía siempre será ¿qué? La Torá. Si un profeta se levanta a profetizar y no dice nada de la Torá, el tal profeta es falso. Esa es la forma en que nosotros también podemos entender cuando nos están hablando profecía de parte de Dios y cuando no, ¿sí? Entonces tenemos que ser entendidos en esto, porque hoy vivimos, mis amados, en un tiempo de mucho peligro. Por eso el Señor lo advirtió: guárdense de los falsos profetas que van a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y por qué el Señor dice que se guarden? Dice, porque ellos buscarán hacer de ustedes ¿qué? Mercadería. O sea, los ven como ¿qué? El mercado. Llegó el mercado acá. Solamente ven en las sillas signos de pesos. Wow, wow, wow. El viernes un hermano de acá me mostraba un audio que le mandaron a él. Él era de otra congregación, pero aún todavía le llegan audios. Y el pastor de la congregación donde él pertenecía, ¿sí?, está invitando a las personas para que le crean a Dios y todos den una donación, ¿sí?, mínima para prácticamente como la salvación para la salvación de su casa. O sea, y lo más tremendo que por lo general es por hijo, ¿no? O sea, ¿cuántos hijos tienen? No, pues de tanto por cada uno. Entonces, en esta ocasión, porque eso ya lo habían hecho el año pasado pedían $1,000,000 por hijo. Esta vez ya subió, claro, la inflación y todo eso, pues se comprende, ¿no? Y si uno quiere que sus hijos sean salvos, pues 1,500,000, hay que hacer el ajuste. 1,500,000. Entonces, ¿de cuándo aquí la salvación y todo esto tiene precio? Y lo más tremendo es que es una de las congregaciones más grandes de Colombia, si es que no es la más grande, hablando como congregación, como iglesia, en Bogotá. Entonces, tremendo esto, mis amados. Entonces dice acá, sigue, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 24, 19. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento, y por eso tenemos que poner a prueba. El apóstol Juan lo advirtió: muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. O sea, eso ha salido hoy como virus, hermano, ¿sí? Se está expandiendo, eso es letal, así como, eso es peor que el dengue, el zika y el chikungunya juntos, hermano. Eso sí que es letal. Mira lo que dice: y les envió profetas para que los volviesen a Yahweh. ¿Cuál es la función de los profetas? Hacer volver a la gente, ¿a quién? Hacia el eterno Dios. Los cuales les amonestaron. Les amonestaron. Cuando dicen ahí les amonestaron, yo no sé, hay algunas Biblias que dicen les protestaron, les reprocharon. ¿Cómo dice su Biblia? No sé cómo diga. Sí, la palabra que aparece allí en hebreo es la palabra que habla de ser testigo en contra de. Es decir, que los profetas se levantan para atestiguar contra el pecado de la persona o del pueblo. Y eso no es fácil. O sea, eso no es una tarea sencilla, porque comúnmente eso levanta callos. Dice acá: mas ellos no los escucharon, hablando del pueblo. No escucharon a los profetas que les amonestaban. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba, en lo más alto del pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Yahweh? Mire, los profetas siempre tienen como eje central ¿qué? Los mandamientos del eterno Dios, el eje central. ¿Por qué quebrantan los mandamientos de Yahweh?
No les vendrá nada bueno por ellos. ¿Quién quiere que le profeticen así? ¿Usted se imagina que hoy en estas iglesias donde invitan cantidad de profetas o desfilan profetas por doquier, y que llega un profeta y empieza a decir, no les va a venir nada bueno, no les va a venir, antes mal les va a venir? No lo vuelven a invitar, lo bajan de allá, queda vetado. No les va a venir nada bueno por ello, porque por haber dejado a Yahweh, Él también los abandonará. ¿Cuándo una persona deja al eterno Dios? ¿Cuándo se dice que lo deja? Cuando no vive conforme a sus mandamientos. Pero ellos, ojo, mire lo que dice el pueblo, pero ellos hicieron conspiración contra él, contra el profeta, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Yahweh. Así era que amaban a los profetas anteriormente. Por eso es que hoy la gente, viene un profeta, la gente corre y multitudes, se llenan los estadios, la gente no puede ni entrar, porque solo les están diciendo cosas buenas. Como dice el apóstol Pablo, les están haciendo cosquillitas. Ese comezón de oír, la palabra, ese comezón de oír en griego significa hacer cosquillitas para adormecer. Yo no sé si alguna vez usted le han hecho así como, y usted queda allí como, eso es la expresión griega que hay allí. Entonces la gente quiere que solamente le hagan ¿qué? Cosquillitas, que no le digan nada malo, que no lo confronten, que no le digan que está pecando, que tiene que volverse al Señor, que tiene que restaurar su camino, que se tiene que arrepentir. No, la gente, dígame algo bueno, profeta, sí, te va a ir bien, te vas a ganar la lotería este año. No, no falta sino que empiecen a profetizar eso, ¿no? Y al profeta Zacarías lo mataron por hablarles la verdad, por ser testigo contra ellos de que no estaban viviendo conforme a los mandamientos. Nehemías 9:26. Nehemías 9:26. Vamos a ver bastantes textos. 9:26. Dice acá: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y le dieron la espalda a tu Torá. Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y le dieron la espalda a tu Torá y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces mire la situación. Ahora recuerde que el pueblo de Israel fue puesto como ejemplo para nosotros. O sea, Israel es un ejemplo para nosotros. Israel espiritualmente, simbólicamente, Israel representa ¿a quién? A la humanidad. Israel representa a la humanidad. Y dentro de esta representación, pues Israel estaba por tribus. Las tribus representan ¿quiénes? Las naciones, los pueblos. Y Israel está puesta como ejemplo para nosotros. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y le dieron la espalda a tu Torá y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Es decir, que los profetas tienen como función siempre, o la palabra profética, la profecía, siempre que se da la profecía, cuando decimos profetizar es porque estamos hablando siempre palabra de ¿quién? Del eterno Dios conforme a su Torá. Y eso tiene un objetivo: convertir el alma del hombre, convertir el alma de las personas, traerlos ¿a quién? Hacia el Señor. El arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Si la profecía no está dirigida para provocar arrepentimiento en la persona, sino solo mover sus emociones, no es profecía de parte de Dios. Amén. Amén, iglesia. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Yo no creo que a ustedes pues venga un falso profeta y los vaya a enredar. Eso espero.
Segundo de Crónicas 20:20. Dice la palabra: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: óiganme todo Judá y moradores de Jerusalén, crean en Yahweh su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Cuando se le crea a los profetas seremos prosperados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, si le creemos a los profetas seremos prosperados. Pero ¿qué es lo que le creemos a los profetas? La palabra que hablan conforme a ¿qué? A la Torá. Es decir, ¿qué es lo que nos prospera? La palabra que dan los profetas, los profetas en sí mismos, o la palabra que los profetas dan cuando es acorde a la Torá. Obviamente es que la palabra cuando es que acorde a la Torá. Este texto sí que lo han violado. Es uno de los textos más violados, que más usan los falsos profetas. La Biblia dice: crean a sus profetas y serán prosperados, por eso créanme a mí. Y empiezan a hablar una cantidad de barrabasadas. No se trata de que yo le creo al autodenominado profeta y por eso voy a ser prosperado. Se trata que seré prosperado cuando yo le crea a la palabra que da un profeta. Y yo solo le puedo creer a la palabra de un profeta cuando ésta está basada en la Torá y tiene como propósito hacer volver al hombre hacia Dios. De ahí, mis amados, que la profecía sea tan relevante, tan importante para el hombre, para el ser humano. Proverbios 29:18. Sin visión profética, ¿el pueblo qué? Se desenfrena. La palabra que yo he traducido como visión profética es la palabra hebrea Hazón. Hazón. Hazón en hebreo, ¿sí? Es precisamente la visión que Dios transmite a un profeta para ser dada ¿a quién? Al pueblo. ¿Y cuál ha sido la visión? ¿Cuál cree usted que será la visión que Dios transmite a los profetas para que sea impartida al pueblo? ¿Cómo se llama esa visión? ¿Cómo se llama esa visión? ¿Cómo se llama la visión profética que Dios le da al profeta para ser impartida al pueblo? ¿Por qué nos cuesta tanto decirlo? ¿Cómo? Es que lo dicen que me voy a acercar más. Ah, aquí está, al fin. ¿Cómo se llama? Dígalo duro. La Torá. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué dudamos tanto que la Torá es la visión profética? No acabamos de leer una cantidad de textos que los profetas tenían como propósito hacer volver al pueblo a sus mandamientos, a sus leyes, para vivir conforme a sus leyes, sus Torá, su Torá, su Torá, su Torá, su Torá. No se trata de que la visión que yo tuve. Un autodenominado profeta en Corea del Sur, con la iglesia más grande, se considera la iglesia más grande del mundo porque asiste muchísima gente. Son millones de personas que asisten. Es una iglesia que le caben millones de personas ahí en Corea del Sur. Él se llama Paul Yonggi Cho. Yo he conocido de él desde hace muchos años, ¿sí? Dios le entregó una supuesta visión a él. En esa visión lo primero que el Señor le mostró es que él era el nuevo David de este siglo, el nuevo rey David. Por tanto, renunció a su nombre Paul y cambió escrituralmente todo su nombre por David. Por eso ya nadie le conoce por su primer nombre, que era Paul Yonggi Cho, sino que todo el mundo le conoce como David Yonggi Cho. Y como él era el nuevo David, él tenía que reinar. Entonces Dios le mostró a él que él tenía que reinar y todos los tesoros del mundo tenían que llegar a él. Y por eso hoy por hoy está en la cárcel. Por enriquecimiento ilícito, por malversación
de fondos, porque se convirtió en uno de los hombres, si es que no, el más poderoso de Corea del Sur. Cantidad de dinero, está forrado en plata. Eso es la visión profética. Entonces, esa es la visión profética. Y esa visión cautivó a tantos que miles de pastores en todo el mundo empezaron a viajar a Corea del Sur para obtener ¿qué? La visión de Paul Yonggi Cho, la visión de David Yonggi Cho. Él escribió un libro ¿qué libro? O sea, yo he leído libros de metafísica, pero es el de mayor metafísica que he leído. La cuarta dimensión. Se lo recomiendo, léalo, para que usted sepa las cosas. La cuarta dimensión, ¿sí? Un libro lleno de metafísica total. Está en líos judiciales. Qué tristeza. ¿Acaso la visión se trata de que Dios me muestra que no? La visión es implementar o implantar la Torah en el corazón de las personas, porque la única que puede hacer llegar al hombre hacia el Señor es ¿quién? La Torah. Como dice el apóstol Pablo, que la Torah es nuestro pedagogo, nuestro ayo, nuestra guía, hasta ser metidos ¿en quién? En Jesucristo, en Cristo. Hasta ser metidos en Él, lo dice el apóstol Pablo. Y la Torah, dice él, la ley, dice él, es nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestra guía, hasta ser metidos en Cristo, hasta que estemos fundidos en Él. Eso es. Por tanto, la Torah tiene eso. Esa es la visión profética. Por eso la visión profética, la palabra Hazón que les hablo, era la visión que recibían los profetas respecto a qué era la condición que tenía el pueblo. Entonces el Señor por medio de eso revelaba al profeta cuál era la condición, cuál era la carencia del pueblo frente a la Torah, qué era lo que no estaban viviendo. Y por eso cuando ellos recibían Hazón, lo que hacían era vuélvanse de sus falsos dioses. Si era por ejemplo la idolatría. Ustedes se han apartado del verdadero Dios, vuélvanse a Él, dejen los ídolos. Si era la prostitución, pues la prostitución y todas estas cosas. Porque ese es el propósito de la palabra profética. Profetizar tiene como propósito confrontar a la persona o confrontar a un pueblo respecto a qué es lo que está haciendo mal delante del eterno Dios, para que su corazón se vuelva hacia ¿quién? Hacia el eterno Dios. Pero hoy tenemos cantidad de visiones y todo esto, y miles de pastores. Fui testigo. A mí hasta me invitaron a Corea del Sur. Una vez aquí hace años, hubo un viaje, ¿no? Que nos citaron a todos los pastores. Y como era para hacer entre todos, pues los viáticos y todo eso, y nos iban a recibir allá para recibir la impartición de David Yonggi Cho, de la visión profética que Dios le había dado a él. Me imagino que muchos al recibir la visión de él estarán esperando terminar como él, en la cárcel. No sé. Y de eso está llena hoy la iglesia. Por eso el Señor dijo: se levantarán falsos ungidos y falsos apóstoles, falsos profetas, que engañarán aún, si es posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Aún a escogidos van a engañar. Tremendo eso. Qué triste. Por eso tenemos que tener agudizado mucho más en este tiempo nuestros sentidos espirituales. Si usted tiene que tener agudizado algo, son sus sentidos espirituales. Aprender a probar los espíritus, si vienen de parte de Dios, si lo que aquel está hablando es verdad conforme a la palabra. Y aún yo siempre les digo a ustedes y les exijo, todo lo que yo les digo acá, todo lo que yo les enseño acá, ustedes tienen la obligación de colarlo y de mirarlo si lo que yo estoy diciendo es conforme a la palabra. Esa es su responsabilidad. Amén. Amén, iglesia. Ahora bien, esto era lo que hacían los profetas, y quiero mostrar que entonces la profecía es una bendición. Y cuando hay hombres de Dios, porque los hay,
no estoy diciendo que no los hay. Cuando hay hombres de Dios que hablan verdaderamente la profecía de Dios, entonces dice que si les creemos, seremos ¿qué? Prosperados, porque la profecía tiene como propósito la bendición del ser humano. Tiene como propósito bendecir, le da la vida eterna y de ahí para abajo todo lo que se le añade. Pero la profecía no siempre viene de parte de Dios. Y ese es el problema. Veamos lo que dice Jeremías 14. Jeremías 14. No siempre la profecía vendrá de parte de Dios. Jeremías 14 dice, versículo 13 en adelante, ¿lo tienen? Jeremías 14, 13 en adelante dice: y yo dije, Adonai Yahweh, he aquí que los profetas les dicen, no verán espada, ni habrá hambre entre ustedes, sino que en este lugar les será dada verdadera paz. Me dijo entonces Yahweh, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Cuando un profeta no es de Dios, ¿qué es lo que habla? Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. Ojo con eso. Y los que les creen a ellos, entonces se están haciendo partícipe ¿de qué? De una visión mentirosa, de adivinación, de vanidad, porque se envanecen, y de engaño. Por tanto, así dice Yahweh sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo, ojo con esto, a quien profetizan, será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Y tal cual así lo cumplió el Señor. Así pasó sobre Israel. Les vino la destrucción, vinieron, los sitiaron y los violaron. Bueno, y todos los profetas, habrá bendición. Pero la pregunta ¿es malo decir que habrá bendición? No. El problema es decir que habrá bendición a un pueblo que era rebelde y contumaz. Un pueblo que se había apartado de Dios, un pueblo apartado de Dios. Y venían los profetas y le decían, vendrá bien. Solamente querían decir lo que ellos querían oír. Y esto me recuerda a un caso que sucedió hace ya algunos años. Un día estaba escuchando yo por ese canal, ¿sí? Donde salen predicadores, ahí enlace. Estaba escuchando yo, estaban haciendo en Estados Unidos una actividad profética en vivo y en directo, y eso estaban transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo y todo eso. Y entre esos habían invitado a una profeta llamada Cindy Jacobs. Y recuerdo muy bien que para ese entonces ya se había celebrado en Nueva Orleans, se había celebrado el Festival Internacional del Sexo Libre. Es un festival que se hace comúnmente, en donde se dan cita miles y miles y miles de personas, ¿sí? Para tener, como dice su nombre, sexo libre, pura orgía, nada más. En ese festival que se llevó a cabo ahí en Nueva Orleans, habían participado, o lo habían declarado un éxito, porque habían participado más de 500,000 personas. Free sex, el sexo libre allí. Y esa era la novedad, y venían personas y participaban y todo esto, y fue lo mejor. Al cabo de los días se hace esta actividad que profética y todo esto, y esta señora que dice ser profeta se para y dice: Nueva Orleans, donde se había celebrado esto, ¿sí?
Vendrán los tiempos de refrigerio para ti. Los mejores tiempos vendrán sobre tu vida. La que ha estado en oscuridad resplandecerá y será reverdecida y prosperará y nada vendrá y una cantidad de palabras y todo eso. Después de ella de haber dicho esto, a la semana vino la destrucción de Nueva Orleans con el huracán Katrina en 2005. Nueva Orleans quedó prácticamente destruida en su totalidad. ¿Dónde quedaron las palabras de la profeta? Los mejores momentos, los tiempos. Porque la gente, ¿qué tal que se ponga a decir: Nueva Orleans han sido pecadores, arrepiéntanse? Una cantidad de cosas. Pues esa profecía no calza en la gente, no va a ser tan vistosa. Y se ponen a decir una cantidad de profecías y ahí quedó en vergüenza. ¿Cómo yo le puedo decir a una ciudad que vendrán los mejores tiempos y que el Señor los va a bendecir y va a traer gracia y gloria y todo eso, cuando ha sido cuna de uno de los peores festivales de orgías que se ha presentado en la historia, y que se dieron cita allí y las autoridades permitieron eso porque fue con permiso de las autoridades, y participaron durante varios días, se hicieron y deshicieron allí? ¿Cómo yo le voy a hablar a una ciudad que vendrá la bendición del Señor? Y así sucedía en Israel. Estaba Israel apartado del eterno Dios. Estaban en su inmundicia y los profetas: no vendrá hambre, no vendrá espada, todo saldrá bien, serán bendecidos y prosperados. Y el Señor levanta a Jeremías y le dice: ve y diles que esos profetas son mentirosos. Diles que vendrá maldición, hambre y muerte, y su propia maldad será derramada sobre ellos. Ve y díselo. Pero no quisieron escuchar. Y como no quisieron escuchar, vino la destrucción para el pueblo. Por tanto, mis amados, nosotros tenemos que entender, como dijo el apóstol Pedro, que así como hubo falsos maestros en el pueblo de Israel, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, lo dijo el apóstol Pedro, así mismo habrá falsos maestros en medio de ustedes. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque eso es parte de las últimas señales antes del regreso del Señor. El levantamiento de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, es una de las últimas señales contundentes que se conoce como la apostasía, que se dará antes del regreso del Señor. Cuando la apostasía emerge, es un indicativo que el Señor está acá a la vuelta. Ya está allí, a la vuelta. Por tanto, tenemos que prepararnos, porque estos hombres serán el último ataque. Por eso dice que dice: Dios les enviará un poder engañoso para que crean ¿a qué? A la mentira, por cuanto no quisieron creer ¿a qué? A la verdad. Y esta gente son parte de ese poder engañoso. Por eso son capaces de engañar aún a quienes, a los escogidos. Pero ¿a quiénes no van a engañar? A aquellos que están parados firmes en la palabra, aquellos que tienen discernimiento, aquellos que entienden la palabra, aquellos que son capaces de pararse y probar si un espíritu viene de parte de Dios o no. Si esa persona trae un espíritu que es de Dios, el espíritu de Dios, o es un espíritu de engaño. Y cuando nosotros creemos a esos falsos profetas, pues sencillamente lo que estamos haciendo es participar de su engaño, de su vanidad, de su mentira, de su abominación. Todo esto ya estaba advertido desde mucho antes, con el mismo Moisés. Mira lo que dice Deuteronomio 13. Allí vamos a encontrar lo que el mismo Señor había hablado a través de Moisés, su profeta, su siervo. Dice la palabra: cuando se levantare en medio de ti un profeta o un visionario, sobre todo esos que hoy dicen tener visión, no la visión, y ven visiones por todo lado. Ven visiones a diestra y siniestra. Incluso las visiones que ven comúnmente son contrarias a lo que dice la palabra. Cuando se levantare en medio de ti un profeta o un visionario y te anuncie alguna señal o milagro, comúnmente
estos profetas vienen anunciando las cosas con señales y con ¿qué? Con milagros. Y aunque se cumpla la señal, versículo 2, ojo, vienen con señal o milagro, y aunque se cumpla la señal o el milagro que Él te anunció, pero te dice: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal visionario, porque Yahweh tu Dios porque Yahweh su Dios les está probando para saber si aman a Yahweh su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En pos de Yahweh su Dios andarán, a Él temerán, guardando sus mandamientos y escuchando su voz. Solo a Él servirán y a Él seguirán. Y el tal profeta o visionario ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh su Dios, nuestro Dios, quien les sacó de tierra de Egipto y les rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Dios, ¿sí?, les mandó que anduvieran, y así quitarán el mal del medio de ustedes. Mucha gente dice: pero es que mire que está haciendo milagros y señales. De hecho, el Señor mismo habló que los falsos profetas vendrían haciendo ¿qué? Milagros. Y aún tendrán en el descaro de que en el tiempo del juicio que se les haga, le reclamarán al Señor eso: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les reprocharé, les responderé, ¿sí? Apártense de mí ustedes, ¿qué? Violadores de la ley. Que aparece allí la palabra, algunas Biblias traducen hacedores de maldad, pero recuerde que la palabra que aparece ahí es anomían en griego, que significa ¿qué? Violadores de la ley. Anomían, violadores de la ley. Por eso yo siempre trato de mostrarles a ustedes el texto que aparece allí, bien sea griego o hebreo, para que ustedes vean qué es lo que dice en realidad. No importa que hagan todo en nombre de Dios, si son violadores de la Torá, de nada sirve. Son violadores de la ley. Y dice acá: les hacen milagros y así la señal se dé, pero si los llevan a apartarse de Dios. Mire, si el profeta muestra señal, pero su enseñanza lo lleva a la persona a no vivir conforme a ¿qué? Versículo 4: en pos de Yahweh su Dios andarán, a Él temerán, guardando sus mandamientos. Si lo que el profeta dice y aún hay señal y aún hay milagro, pero la palabra que da el profeta y lo que enseña el profeta no conduce su vida a vivir conforme a los mandamientos de Dios, el tal profeta es falso. Y por eso en la antigüedad el decreto para estos profetas era ¿qué? La muerte. Pero muchos de estos profetas siguen vivos espiritualmente y haciendo de la suya en la iglesia, porque la gente les corre y corre detrás de ellos. Corre detrás de ellos. Yo no estoy diciendo que hay que matarlos, pero una manera de darles de baja, si podemos usar esa expresión, es no atendiendo su palabra. Porque mientras les demos la atención nuestra, es lo que aviva la vida de ellos. Pero si ninguno le creyera, hasta ahí llegarían. Morirían en su intento. No sé si me hago entender. No estoy diciendo que ahora que hay que ir a matar físicamente a los profetas. Ojo, no falta el que me malinterprete, que de mí hablan tantas cosas, que yo hago sacrificios animales en los cerros, que yo tengo circuncidado a todos los hombres aquí. No, sí, de verdad, una cantidad que no falta ahora que diga: mire, pastor, está mandando a matar a todos los profetas. No faltará, ¿sí? Dios mío. Pero sí, cuando nosotros les resistimos, no nos hacemos partícipes de ellos. Porque el profeta tiene como función hacer volver al corazón del hombre hacia Dios y hacia sus mandamientos, guardando, viviendo como para Él. Porque de esa manera es que servimos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos.
Y lo que sucede es que cuando este profeta o cuando los profetas dan palabra que no es de Dios, lo que sucede es el versículo 5, la parte B o la última parte. Aquel profeta dice, trató de ¿qué? De apartarte del camino por el cual Yahweh tu Dios les mandó que anduvieran. Eso es el problema de los falsos profetas, que siempre llevan a la gente es a apartarse de ¿qué? Del camino del Señor, y lo hacen en nombre de Dios mismo, que esa es la estrategia, ese es el engaño. Como hablan en nombre de Dios o hablan en nombre de Jesucristo, hablan en nombre de Él, oran en nombre de Él, profetizan en nombre de Él, hacen milagros en nombre de Él, entonces la gente les cree. Pero cuando uno va a sopesar sus palabras, son carentes, no tienen la solidez y el respaldo de las Escrituras. Entonces por eso parece una señora por allí que para mí ya está demente, ya está poseída, ¿sí? Diciendo que ella tuvo una visión y que fue llevada a la isla de Patmos igual que el apóstol Juan. Pero cuando el Señor le reveló a Juan la visión en la isla de Patmos, le reveló diciendo, he aquí, vengo en breve, mi venida está cerca. Y así termina el libro de Apocalipsis que le fue revelado a Juan, ¿sí? Ciertamente, dice el Señor, vengo pronto, pronto. Y ahora ella recibe en el mismo lugar una nueva revelación en donde el Señor le dice, ya no voy, no me esperen. Y escribió su libro, en su libro lo dice, ¿sí? O sea, ya no. Y la gente, amén, profeta Ana Méndez, qué bendición, gloria a Dios. Oh, usted es una ungida, profeta Ana Méndez. Qué revelación por encima del apóstol Juan. ¿Entonces a quién le creemos? ¿A Ana Méndez o a Juan? No, que ya no viene, que el Señor no va a venir, que nos equivocamos, que es que Él no va a venir, que nos mandó a decir que ya no, se arrepintió, que estábamos equivocados, que el Apocalipsis era de interpretación para ese entonces, que eso era para ellos, no era para nosotros. Y ustedes la siguen llevando a las iglesias y la reciben, profeta, profetícenos, y ella ahí profetizando, ¿no? Y cantidad de cosas. Otro que ya murió en su propio orgullo, murió en su propio jet privado de miles de dólares o de millones de dólares, Miles Monroe. Antes de eso había dicho, y se burlaba, ¿no? Y es que lo más tremendo era que se burlaba. Usted ha predicado, usted ha escuchado que le predican que hay que nacer de nuevo. Están mal ustedes. No hay que nacer de nuevo. Falso, lo engañaron. ¿Cómo hay que lo engañaron? Entonces, ¿quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que dijo que había que nacer de nuevo? Jesús. Entonces el engañador es Jesús. Yo no podía creer eso cuando yo estaba viendo eso yo. Y lo más tremendo es que usted ve mi biblioteca y yo tengo una cantidad de libros de Miles Monroe que me los leí. ¿Cuántos libros tengo acá? Todos los voy a mandar a la basura. O sea, puede que en algún momento esos hombres hayan sido de Dios, pero se apartaron brutalmente. Lo engañaron. Ya no hay que nacer de nuevo, no hay que nacer, ese no es el mensaje. El mensaje no es nacer de nuevo. Y uno dice, ¿qué es esto, Señor? Obviamente es el cumplimiento de los últimos tiempos, donde se levantará la gran apostasía, el gran engaño que el Señor enviará. Pero que nosotros no resultemos siendo de los escogidos que terminamos siendo engañados. Eso espero en el nombre del Señor. Amén, amén. Y lo más tremendo ver a todo el público ahí en la iglesia de Guillermo Maldonado, él diciendo eso, y Cash Luna sentado ahí haciendo así. Yo digo, no hay ninguno que se pare y le diga mentiroso. No, todos celebrándole a Miles Monroe. O sea, no hay discernimiento.
Es triste ver esto. Y son los que mueven las masas. Son los que mueven en el mundo. ¿Qué mensaje se está dando hoy? Tenemos que estar despiertos, mis amados. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 18. 18. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Por eso el apóstol Pablo lo decía, ¿no? Vendrán tiempos peligrosos. Y el Señor lo advirtió: engañarán, si es posible, a los escogidos. Engañarán, si es posible, a los escogidos. Deuteronomio 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Eso es una profecía sobre Yeshua también, ¿no? Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Qué es lo que habla el profeta? Todo lo que el eterno Dios, ¿qué? Ha mandado. Y la palabra mandar allí en hebreo, ¿cuál será? Es la palabra tzavá. Tzavá, que es la raíz de una palabra muy conocida por nosotros: mitzvah. Mitzvah. ¿Qué es mitzvah? Mandamiento. Siempre hablamos de las mitzvot, los mandamientos. Las mitzvot. Digo las mitzvot porque en hebreo es femenino, ¿no? Mitzvot es femenino en hebreo. Por eso digo las mitzvot. No los mitzvot, sino las mitzvot. Mitzvot, mandamientos, los mandamientos. Tzavá, la raíz de mitzvah. Entonces hablará todo lo que yo le he mandado. ¿Y qué es lo que le ha mandado esa raíz? La misma que mitzvah, los mandamientos. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, devarim, las palabras del Señor, así también se le llama a los mandamientos, ¿sí? Devarim, palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello, cuentas de ello. Pero el profeta, ojo, que tenga la presunción, porque eso parte de la presunción. O sea, estos profetas que están levantando hoy, falsos profetas, se levantan basados en su propio ¿qué? Orgullo. ¿Sí? Ellos presumen de ser profetas. Soy profeta de Dios. ¿Se lo ve, no? Profeta. No. Soy el profeta, soy el apóstol. Dice acá: pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le he mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos entonces conocer la palabra que no ha hablado Yahweh? Cuando el profeta hable en nombre de Yahweh y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Yahweh. Con presunción la habló el tal profeta. No te vuelvas, bueno, yo traduje ahí: no te vuelvas hacia él. ¿Cómo dice su Biblia? No tengas temor de él. ¿Por qué yo traduje no te vuelvas? Porque la palabra en su Biblia, ¿cómo dice? No tengas ¿qué? Temor. ¿Hay alguna otra que diga algo diferente? ¿Todas dicen temor? No tengas respeto de él. Ya, la palabra que yo traduje volver allí es la palabra gur, pero no es el volver del arrepentimiento, de shuv. En hebreo, shuv, volverse hacia Dios, arrepentimiento, de shuvá, arrepentimiento, sino que es gur, que es volverse hacia alguien para morar, habitar bajo la sombra de esa persona. No sé si me hago entender. Digamos, como bajo su autoridad. O sea, yo me vuelvo hacia alguien, ¿sí? Yo voy hacia Juan Carlos para meterme debajo de su sombra, de su autoridad, ¿sí? Eso es lo que significa esa palabra gur. Entonces muchos hoy han hecho eso. Ahora miren lo que dice acá. ¿Cómo sabremos si habló por palabra de Yahweh? Bueno, si lo que dijo no sucede, ¿sí? Ni se verifica la palabra, no ha hablado Yahweh. Entonces alguno dirá, pero no acabamos, pero ¿cómo así? Entonces si sucede es porque Yahweh lo habló. Pero también ya se nos ha advertido antes, se nos ha advertido que así suceda, esa palabra tiene que ser conforme ¿a qué? A la palabra de Dios, a la Torah. Entonces tenemos que marcar ese filtro. Listo, habló el profeta, dijo las cosas, sucedieron. Es el primer filtro. O sea, si no suceden,
de plano descartado ya. Listo, habló el profeta, sucedieron. Entonces, ¿cuál es el segundo filtro? Si está de acuerdo a la palabra del eterno Dios. Si lo hizo, si lo que dijo va acorde a sus mandamientos. Entonces mire que el Señor nos muestra filtros para que nosotros el día de mañana no aleguemos ignorancia. Ay, es que no sabíamos cómo. Ay, es que como hizo semejante milagro, ¿quién no va a hacer? Ese milagro no me convenció. No, el Señor nos manda ¿qué? Filtros, filtros, filtros. Y así vamos a poder entonces hallar verdaderamente a aquellos que vienen de parte de ¿quién? De Dios, que vienen de parte del Señor. Pero mire lo que dice Jeremías 5:29. Ya se me está acabando el tiempo y yo tengo aquí, no, Dios mío. Jeremías 5:29 dice, ojo con esto. Mire lo que dice la palabra: no castigaré esto, dice Yahweh. 5:29, lo tienen, Jeremías 5:29, quiero que todos lo tengan ya. No castigaré esto, dice Yahweh, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y terrible se ha hecho en la tierra, ya que los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes han dirigido por mano propia, porque mi pueblo así lo permitió. Pero ¿qué harán cuando llegue el fin? ¿Por qué se levantan los falsos profetas y falsos maestros y falsos sacerdotes? ¿Por qué? O sea que también el pueblo se hace partícipe del pecado. Porque si bien estos falsos profetas vienen profetizando cantidad de mentira, el deber de cada uno de nosotros es ver si realmente son falsos o no. Y si nosotros no hacemos esa tarea, entonces les estamos permitiendo a ellos continuar su engaño y nos estamos haciendo partícipes directos de su engaño. Por tanto, tanto al profeta como a aquellos que participan de su engaño, acolitándoles, tendrán su merecido. Por eso mire cómo termina el texto. El texto termina preguntando: pero ¿qué harán cuando llegue el fin? ¿Qué van a hacer los profetas cuando llegue el fin? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué van a hacer cuando llegue el fin? Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, Señor. Ellos de una lo van a hacer. Y yo les reprocharé: apártense de mí, violadores de la ley. Échenlos ¿a dónde? Al fuego eterno. Eso es lo que el Señor le va a decir a estos, a los profetas. Ahora podemos deducir lo que viene con los que le siguieron el juego a estos profetas. ¿Sí? Señor, en tu nombre profetizó, en tu nombre echó fuera demonios, en tu nombre hizo milagros, yo le creí. Pero ¿qué le va a decir el Señor también a esa persona? Apártate de mí, violador de la ley, no te conozco. Es una situación bien tremenda. Cómo el pueblo aún se hace partícipe del engaño. Por eso, y mire que el Señor, mire las expresiones: no castigaré esto, pregunta el Señor. O sea, ¿acaso esto quedará impune? ¿Acaso, o sea, eso que hacen y se profetizan entre sí mismos, y profecía va y profecía viene, y por aquí y por allá, y haciendo y deshaciendo y todo eso, ¿acaso eso va a quedar impune? ¿Acaso no castigaré eso? Dice el Señor. Y de tal gente no se vengará mi alma. Mire, el Señor va a tomar eso, ¿una qué? Venganza. O sea, porque se convirtieron literalmente en enemigos del eterno Dios. ¿Acaso no se vengará mi alma? Y mire lo que dice el Señor: cosa espantosa
espantosa y terrible se ha hecho en la tierra. Si hay algo espantoso y terrible, es engañar en nombre de Dios. Es la peor de las abominaciones. Listo, que quiere engañar. Mire, a un brujo se le pasa, o sea, le será más benigno el juicio contra un brujo, porque al fin y al cabo el brujo lo está, venga, tómese la hierbita, tenga allí, venga, le hago acá el riego, venga ahí, y le hace, y tómese esto, y ya, y está engañando allí. Pero por lo menos no está haciendo en nombre del eterno Dios, ni usando ¿qué? Su palabra. Entonces el castigo para esa persona será mucho más benevolente, el Señor, con estas personas. Pero con aquellos que son capaces de abrir su boca y de hablar en nombre del eterno Dios y de usar su palabra y proferir profecía de mentira y guiar todo por mano propia. Mire lo que dice acá: ya que los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigen por mano propia, es decir, que dirigen conforme a ¿qué? A sus deseos, a su conveniencia. O sea, no conforme a la palabra. No que yo voy a dirigir a esta iglesia conforme a mis pretensiones. ¿Cuál es mi pretensión? No, oiga, yo me quiero ir a vivir a Ciudad Jardín, yo me merezco una de las mejores mansiones de allá, o que de pronto irme para allá, para Adapa, ahí donde vive el alcalde, algunos gobernantes. Yo me lo merezco. Quiero tener una escolta, bueno, que apenas sean de unos, listo, cinco, pues no, tampoco, pues 5 que manden bien armados. Quiero darme la buena vida, quiero viajar, vivir lo mejor, empezar una cantidad de cosas como hacen algunos hoy. Entonces, si yo quiero alcanzar eso, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a dirigir conforme a ¿qué? A mis deseos. Hermanos, el Señor me mostró. Alabado sea el Señor, aleluya, aleluya, racajanda, la jaya. Si usted quiere la salvación de su familia, va a dar 1,5 millones por cada uno de ellos. Aleluya, amén, hermanos. Uy, esta iglesia lo deja morir a uno, hermano. Yo mismo me hago el harakiri. ¿Ah? Y así empiezan. Empiezan a mostrar la salvación y una cantidad de cosas, la necesidad adscritas al dinero. Y una cantidad de cosas, y empiezan a sacarte. Y por eso tú llegas y encuentras como 5, 10 sobres en el asiento. Que la ofrenda, para ellos la ofrenda, eso la gente sale desplumada, hermano. Aquí hemos tenido casos de personas que han venido de algunas congregaciones y han venido endeudadas para poder dar lo que allá se les pedía. De verdad, acá tenemos personas endeudadas que se metieron a deuda. Y yo, ¿pero por qué? No, porque es que pedían y ya económicamente no teníamos, entonces había que recurrir a la deuda para poder cumplir lo que se les pedía. Yo no estoy diciendo con eso que no haya que ser generoso, como enseña la palabra. La palabra dice: el alma generosa será prosperada. Hay que partir, pero dice que la generosidad siempre parte de la voluntad del corazón. Hay que vivir conforme a lo que dice la palabra. La palabra dice que traigamos nuestros diezmos delante de ¿quién? Del Señor, que es la 10ª parte. Eso lo dice la palabra. Yo hago lo que dice la palabra. Pero ya llevar a la gente a una situación que ella misma no puede soportar, ¿sí? Por la avaricia, por la ambición, y en nombre de Dios, en nombre del Señor. Y por eso dice: ya que los profetas profetizan mentira y los sacerdotes han dirigido por mano propia, porque mi pueblo así lo permitió. Es decir, que muchas veces el pueblo es culpable de las acciones de estos falsos profetas, ¿sí? Y es culpable el pueblo por complicidad.
No podemos ser cómplices de los falsos profetas. Por eso tenemos que aprender a denunciar la falsedad y aprender cómo identificar, muchas gracias, cómo identificar los falsos profetas, cómo identificarlos. Para eso el Señor nos ha dado su palabra, nos da la sabiduría por la palabra. Y mucho más cuando estamos en los últimos tiempos, no sea que alguno siendo escogido termine siendo engañado. Y mire cómo termina diciendo el Señor: pero ¿qué harán cuando llegue el fin? Ahí se cumplirá lo que dijo el Señor. ¿Vendrá qué? El lloro y el crujir de dientes, pero ya no habrá nada que hacer. El tiempo es ahora. Tenemos que volvernos al Señor y a su palabra. Si hay algo que hoy por hoy tenemos que hacer, es vivir conforme a su Torá, conforme a sus mandamientos. Viviendo conforme a los mandamientos del Señor, libraremos nuestra alma para el Señor y seremos llevados hacia Jesucristo, a nuestro Mesías Salvador. Allí estaremos en Él. Tenemos que llenarnos, mis amados, de su palabra, de su espíritu, permitir que su espíritu nos guíe, no dejarnos deslumbrar por las palabras que algunos, palabras como dice el apóstol, que les hablarán palabras fingidas e infladas, ¿no? Fingidas. Que el Señor nos libre, mis amados, de ir a caer en esta maldición del engaño de estos hombres, que podamos huir de ellos, que podamos tener el suficiente discernimiento y entendimiento de parte del Señor para actuar como verdaderos hijos de Dios. Lo mejor, mis amados, es que en ustedes está el Espíritu Santo. Tengan eso en cuenta. En cada uno de ustedes, ninguno es mayor o superior en el Señor. Todos tenemos el Espíritu del Señor. Todos. Yo no soy superior a usted, ni usted a mí. En el Señor tenemos su Espíritu. Y si el Señor puso su Espíritu en nosotros, es para llevarnos a toda verdad. Es para que nos dejemos guiar por su Espíritu y no permitamos que el engaño se apodere de nosotros. Coloquémonos de pies, por favor, en esta mañana.